tomamos el contacto. Pero hablamos ahora de esto que, a ver, revuelo a nivel mundial, Leti, no es para menos. Cacería humana en Bosnia. Sí, que todo empieza por una denuncia en Italia que va a investigar, como decíamos, lo que ya denominan como un safari humano, porque lo que sostienen es que pagaban para ir a matar personas. Pero damos un breve contexto para que se entienda, porque esto pasó en la década del 90, en lo que era Yugoslavia, cuando empieza justamente toda la separación de lo que era Yugoslavia, en lo que es la guerra de Bosnia, que además se calcula que murieron al menos 100.000 personas, solo 8.000 en la masacre de Srebrenica, que es una de las más conocidas. En ese contexto, cuando Sarajevo estaba sitiada, que estuvo sitiada menos 3 décadas, esto fue en la primera década del 90, se calcula que en esos años asesinaron al menos a 11.000 personas. En ese contexto se hablaba de una calle en el centro donde ya era conocida como la calle de los francotiradores, porque se sabía que habían asesinado a muchas personas a través de los francotiradores. En ese contexto es que la investigación que se abrió ahora en Milán, lo que investiga es si, sobre todo, personas con mucha plata, italianos, pero también de otras nacionalidades, pagaban entre 80.000 y 100.000 euros para ir con los francotiradores a asesinar a estas personas, como les contaba, en Sarajevo. Les decía, esto pasó en los 90 y si bien siempre fue como una especie de mito, si se quiere, o esto ya sabía. Ahora se está confirmando. Ahora lo van a investigar, lo va a investigar la justicia italiana, y es interesante porque todo esto surge por un periodista, estamos hablando de Ezio Gavanassi, que él dice que se enteró de esto cuando sucedió, pero que un documental que se publica en el 2022, que se conoce como Sarajevo Safari, ahí justamente hablan con familiares y personas que denuncian esto, porque además lo que sostienen es que estas personas pagaban distintos montos de acuerdo a si iban a asesinar a una mujer, a un hombre o a un nene, porque hay muchos menores de edad que fueron asesinados. De hecho, y también la ubicación. Exactamente. También la ubicación. ¿A dónde los ubicaban para empezar con los tiros y asesinar a personas? Exactamente, acá, desde dónde se ponían, claro, con el francotirador, y que pagaban esto, distintos montos de acuerdo. De hecho, en ese contexto se calcula que mataron a más de 1.800 menores de edad, no específicamente con francotiradores, ¿no? Por eso lo remarqué, que esto se da en un contexto de guerra, en donde hablamos de decenas de miles de asesinatos, y en ese contexto se suma justamente estas personas que habrían pagado para ir a asesinar, ni más ni menos que a cazar con francotiradores a personas. Pero yo pensaba, qué difícil comprobarlo. Exacto. Eso. Muy difícil comprobarlo, y además pasó mucho tiempo también. Muy difícil, de hecho, bueno, hay varias personas periodísticamente, digamos, que contaban, leía, por ejemplo, el caso de un chico, que él era muy chico cuando esto sucedió, cómo asesinaron con un francotirador a su hermano. El tema ahora es cómo saber si esto fue justamente en el contexto de guerra, que recordemos que fue una guerra territorial, pero también étnica y con un montón de condimentos, que bueno, investigarla más de 30 años después, por supuesto que va a tener sus dificultades, pero se abrió esta investigación. Se abrió la investigación porque datos concretos hay y van a tener como demostrar lo que se está denunciando. Fundamental lo que hizo este periodista, porque vio este documental, empezó a investigar, a hablar con familiares, y en base a las pruebas que justamente él presentó, es que ahora se abrió esta investigación con posibilidades de que también se abra en otros lugares, porque como les decía, son varias las nacionalidades de los que se acusan, a quienes pagaban para ir a cazar humanos. Bueno, gracias, Leticia. Bueno.